Héroes del aire. Iglesias Brahe, la aventura del Ártabro. Ferrol guarda memoria de sus aviadores, lo cuenta su alcalde. Ramón Franco y Francisco Iglesias son dos personajes muy importantes en la historia de Ferrol. El éxito del vuelo del Jesús del Gran Poder le abre a Iglesias Brahe las puertas de la fama. En 1929 recibe numerosos homenajes y es nombrado profesor de hidrodinámica en la Escuela de Aviación de Guadalajara. Viaja a Francia y Bélgica visitando escuelas de pilotos y fábricas de motores de aviación, recibiendo en París el título de Caballero de la Legión de Honor y la medalla del Aeroclub de Francia. A su regreso, realiza un curso de mandos en Cuatro Vientos y renuncia a su ascenso a capitán por méritos de guerra, recibiendo en compensación la Cruz del Mérito Militar. Da conferencias, interviene en actos culturales e incluso debuta en un festival a beneficio del Montepío de Toreros. Iglesias Brahe es un personaje popular, que sin embargo se mantiene al margen de las luchas políticas que protagonizan otros aviadores compañeros suyos. Trabaja como instructor de pilotos en Albacete y se dedica todo lo que puede a la dolce vita, que él llama vida de pasión, en la que traba amistad con famosos escritores y poetas en la residencia de estudiantes. Aunque discrepa en la prensa con Ramón Franco, no interviene en el levantamiento de Cuatro Vientos contra el rey. La reforma de la aviación que realiza Primo de Rivera le deja en situación de supernumerario sin sueldo. Vive un tiempo en la casa de las hermanas Zorrilla y Ruiz de Alda, que con José Antonio acaba de fundar Falange Española, pero no se adhiere a sus ideas. Sus sobrinas nos descubren anécdotas de su vida. Y luego estaba y cuando han hecho el vuelo, yo comprenderás que no me acuerdo de eso porque no me voy a acordar, pero en Ferrol le habían hecho, dice, mamá contaba siempre que le estaban preparando un recibimiento fantástico, fabuloso, y al llegar ellos dos, vino un telegrama de que se había perdido Ramón Franco y se suspendió todo, y de padrino en Ferrol no le han hecho nada. Pero esas pinturas las hicieron. Eso se las fueron haciendo, a donde iban se las iban haciendo. Tengo yo las copias aquí. Bueno, las tenemos en colores, pero esas están en Ferrol. Aquí están las fotografías. En cada país se iban poniendo. Y algunas son de Sevilla, está una sevillana, hay ¿cómo se llama? Uno que le hacía la fite. Sí, había mucho. Hay muchos. Hay unos de Argentina, también. El que le hacía muchas pinturas, que había aquí unos cuadros preciosos, era Gori Muñoz. Así. Que Gori Muñoz estuvo en la televisión. Seguramente, pero... Bueno, murió, yo estoy diciendo hasta hace poco. Pero él tenía la afición a pintar. Cuando se despertaron y se vieron que eso, les empezaron a hacer unas comidonas, unas fiestas, unas cosas, y después les preguntaban con quién querían dormir, si con una mujer o con un hombre. El historiador Pedro López nos habla de Iglesias Brahe. El vuelo Jiménez Iglesias de Sevilla a Bahía constituye un récord que le va a valer la medalla aérea y el honor de ser considerado un héroe en vida por toda la comunidad hispanoparlante. Su paso por América, especialmente por las grandes masas amazónicas, le va a apasionar por este ámbito geográfico. Y al mismo tiempo su crédito, debido a estos honores aeronáuticos, le va a valer el ser comisionado por la Sociedad de Naciones para administrar el controvertido territorio de Leticia que se disputan entre Colombia y Perú. Esta comisión, que en cierto modo será un fracaso, producto de las tensiones políticas entre estos países y el todopoderoso Estados Unidos a las espaldas, va a culminar, sin embargo, en un magnífico proyecto. El proyecto va a ser la preparación de una expedición científica al Alto Amazonas que va a estar patrocinada por la República y en la que van a intervenir todas las grandes instituciones de la época. Expedición preparada cuidadosamente con la intervención, como digo, de todo el que tenía que decir algo en la ciencia, en la técnica, en la cultura, en los países americanos, y que va a culminar con una gran recogida de material de todo tipo, bibliográfico, cartográfico, documental, científico, y en la construcción de un buque, el Ártabro, que se botó en Valencia, diseñado especialmente para navegar por aguas amazónicas.
La Liga Internacional de Aviadores le da su medalla de honor, que le entregará don Alfonso de Orleans, primo del rey, con quien Iglesias Brahe mantiene una cordial amistad. Bueno, esto Del padre yo del nunca lo vi nada, ¿eh? Sí, no, pero podemos decirlo que sí, podemos decirlo. Él, lo que sí, efectivamente, Ahora, él era religioso y monárquico. Sí. Esa- Él era del padre del rey. Del rey. Porque le Pues eso. mandaba libros, Sí. ¿ves? Sí, por mediación de otra mediación persona, para que le de uno que era llegara. el que estaba en la escolta De Alfonso, Él es él era gentilhombre de cámaras. Sí. El gentilhombre de cámara de Alfonso XIII. Desde que tú no se lo has dicho al Alfonso rey cuando XIII. este verano Claro. estuviste con el rey, no se lo has dicho. Alfonso XIII le colma de honores, e Iglesias Brahe le corresponde con fidelidad a la corona. Aunque es amigo de destacados intelectuales republicanos, no interviene nunca en actos políticos en contra del rey. Mientras España se debate en una profunda crisis política, económica y social, Su Majestad disfruta con su familia de unas felices vacaciones, rodeado de amigos en el Club Náutico de Santander, participando en las regatas de veleros que se celebran en su hermosa bahía. Estas vacaciones serán las últimas que el rey disfrutará en España, ya que tras la caída de los gobiernos de Primo de Rivera, Berenguer y el almirante Aznar, llega la República en el año 31, y el rey es destronado y enviado con toda su familia al exilio en Roma, donde terminará sus días sin poder regresar nunca más a España. Iglesias Brahe es nombrado por el gobierno de la República delegado para la celebración del Año Polar, y en el año 33 las Cortes Constituyentes aprueban su proyecto de expedición al Amazonas y le comisionan como representante español en la Sociedad de Naciones para resolver el conflicto de Leticia entre Colombia y Perú, que está degenerando en guerra entre los dos países latinoamericanos. El 17 de julio de 1933 llega a Leticia. Ha dejado tras él a una mujer enamorada, Carmen Marañón, una de las hijas del doctor Marañón, presidente del patronato de su expedición al Amazonas. La prensa acaba de anunciar el próximo casamiento de Carmen Marañón y Francisco Iglesias, cuando éste recibe una personalísima carta de su íntimo amigo Federico García Lorca, donde le aconseja desistir del matrimonio. Alguien dijo que la ausencia ejerce sobre el amor la misma influencia que el viento sobre el fuego, o transforma la llama en incendio o la extingue. Federico le da consejos para que rompa el compromiso. Cerrar los ojos con valentía y abandonar definitivamente el proyecto matrimonial. Cabeza antes que corazón. Iglesias Brahe debió hacerle caso al poeta de Granada, porque puso el Atlántico por medio y poco después, Carmen se casaba con otro, e Iglesias quedaría soltero el resto de sus días. Durante más de 10 meses recorre el territorio amazónico del Triángulo de Leticia, intentando conseguir un arreglo pacífico entre Colombia y Perú. Viaja en todos los medios que tiene a su alcance por todo el territorio, que limita al norte con el río Putumayo y al sur con el Amazonas, visitando los rincones de la selva para conocer a sus pobladores, los indios Tocuma, Guambisas, Tucano, Gaviones, Ticunas, Yahua
y Los extraños para Tintins, que Iglesias fotografía estudiando sus costumbres y recogiendo toda la información y materiales que le puedan ser útiles en su futura expedición con el buque Ártabro, que se está construyendo en Valencia bajo la supervisión del Dr. Marañón. Durante su estancia en el Amazonas, Iglesias adquiere grandes conocimientos sobre la vida de los indios y consigue una gran cantidad de objetos de las culturas arawak, jíbara, caribe, tupi y guaraní, así como muestras de plantas, maderas, minerales y animales de la fauna amazónica, que en el año 1935 expondrá en la Sociedad de Amigos del Arte de Madrid. Al mismo tiempo, como delegado de la seguridad y el orden en el territorio, hace un gran esfuerzo personal de vigilancia constante para evitar posibles conflictos armados entre los bandos contendientes, derrochando grandes dosis de diplomacia para conseguir su reconciliación y un reparto justo de las tierras en litigio. Con estas fotos de un indio en traje de etiqueta, Iglesias quiere demostrar la igualdad entre todos los seres humanos. Después de injustos ataques de la prensa colombiana, renuncia definitivamente a la comisión y regresa a España por Manaos, donde con la colaboración de científicos brasileños obtiene nueva información y materiales sobre otros pueblos amazónicos. Regresa acompañado de un niño peruano que ha adoptado como hijo. Reinicia sus conferencias para dar a conocer en toda España los proyectos de investigación que llevará a cabo la expedición al Amazonas, y en Barcelona le recibe con entusiasmo el conseller de Educación y el propio presidente de la Generalitat, señor Francesc Macià, en compañía del alcalde de Barcelona. Francisco Iglesias es reconocido por todos como uno de los mejores expertos en temas amazónicos. A pesar del fracaso de sus relaciones con Carmen, sigue manteniendo una gran amistad con toda la familia de Gregorio Marañón, que ha puesto toda su influencia como reputado científico de fama internacional al servicio de la expedición de Iglesias. Marañón, connotado republicano, batalla día a día para conseguir todas las ayudas posibles para llevar a buen fin el proyecto. Después de numerosos problemas, el buque Ártabro se termina de construir en los astilleros de Sagunto, en Valencia. Francisco Iglesias Brahe tuvo una tremenda relación con Marañón, que era el presidente de lo que estaban preparando de la expedición al Amazonas, del patronato, era de cosa del patronato de la expedición al Amazonas. Eso, creo que entonces Marañón le hizo un verso, ¿no? No, pero este verso Esto no, fue este fue antes. Eso fue en 1926. En el 26. Pues léenos el verso de Marañón. Hice a Francisco Iglesias con todo afecto y rudor. Marañón. Todos tenemos nuestro secreto inconfesable. Eso entre paréntesis. Con el alba el peregrino salía de Compostela con el corazón transido. Ay, apóstol Santiago, te he visto matando moros sobre tu caballo blanco, y no como te soñaba, predicando la doctrina sobre sus borrico blanco. La verdad que no le da muy bien. Ay, apóstol Santiago, tu nombre es clarín de guerra, en boca de los cristianos. Y no es un consejo de amor, no me gusta, un conjuro de amor como cuando acompañabas a Cristo el Hijo de Dios. Acompañado de su hija Mabel, Gregorio Marañón asiste a la puesta de la quilla del Ártabro, que es equipado con modernos sistemas de propulsión fabricados en Logroño. Yo creo que valía más como de las hijas del doctor Marañón, que él quería emparentar a toda costa, ¿no? Quería que se andaba, parece, con un interés en que se quedara en la familia vuestro tío, ¿no? Pero con Carmen. Con Carmen. Sí, con Carmen Marañón, sí, porque aquí vemos que Carmen le dice muchas gracias por los collares, son preciosos y nos ha gustado mucho. Carmen Marañón Moya. ¿Y eso en el año 33. Ya había venido de allá. Ya había ido a Leticia. ¿En el 33? No, Leticia se fue en el 34. Claro, o sea, antes. Fue antes. O sea, que ya parece que eran aquí novios más o menos formales. Sí. ¿Fueron formales?
Bueno, yo no lo puedo saber, yo lo que me entero es por eso, por todo esto que vemos ahora. Era un intelectual, un científico, él realmente era de ingenieros, era un ingeniero, que luego se hizo aviador, y un investigador y científico, ¿no? Entonces, era muy amigo de mi padrino era de ingenieros. Sí, exacto. Y después cuando fue lo de aviación, pues pasaron a aviación, ingeniero aeronáutico. Y dices tú que efectivamente... Con el número 1. Y cuando hizo el curso para general, con el número 1. Y por eso digo, y no lo hicieron él general. tenía, como hemos hablado ya antes, que tenía, pues eso, relación con Cernuda, con Alberti, con García Lorca, Manolo Altolaguirre, eran mucho. Sí, Concha Espina creo que también. Con Concha Espina, sí, porque era la madre de Luisito de la Serna. Ah, claro, que era que iba con él en el proyecto del Ártabro, ¿no? Sí. Y luego Venceslao Fernández Flores. Ah, sí, con ese mucho, sí. ¿Quién era aquel pintor también? García Lorca le dedica saeta de poemas del Cantejondo e Iglesias le dedica un capítulo de sus memorias íntimas. Mira, y aquí hay una carta de una tal Mabel. Marañón. Ah, la Mabel Marañón, la hermana de Carmen. Amiga Mabel, siento mucho no haberme enterado a tiempo de que fuiste la madrina del Ártabro. Fíjate, desde Leticia le escribe. ¿Y entonces por qué fue ella? No ¿Sí sé. iba a ser Carmen? No sé, Pues no sé. ¿Se casaría Carmen en esa época? Que eso tengo que enterarme por las... No, se casó después, me parece. No sé. No. Aquí, señores de Araoz. Asiduo de las tertulias de Carlos Morla, Iglesias Brahe se hace amigo de Rafael Alberti, Cernuda, María de Maeztu, Dalí, Blanco Amor, Buñuel, Alexandre, Ortega y Gasset y otros muchos intelectuales, a quienes también les presenta a Federico García Lorca durante las charlas en la residencia de estudiantes y en las visitas que ambos hacen a la casa que la familia Marañón tiene en los Cigarrales de Toledo. Y aquí le dice, aunque tarde por el enorme retraso con que recibo la prensa de España, me he enterado de vuestra boda y no quiero dejar de enviaros a título de buen amigo de ambos, y recalca lo de amigo de ambos, mi sincera felicitación y con ella mi deseo de una aventurosa luna de miel y una larga y próspera vida matrimonial. Ahí hay una carta muy bonita. Es que también muy bonitas, son preciosas. en algún tiempo lo casaban con Carmen, con Pilar Primo de Rivera. De una blanca y unas cartas terribles. Sí. Y de esta otra también muchas. Y de Ninete, que no sé quién es. Claro. Ahora aquí está el poema de Carmen... de Carmen Marañón. De Carmen Marañón. Que no quiere que se sepa de quién es. Bueno, hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Venga, léeme ahí los poemas. ¿Y esta de qué año es? No lo dice. No lo dice ahí, No. Arriba, corazón, la vida es corta. Y hay que aprender a erguirse ante el destino. Solo avanzar importa, arrojando el dolor por el camino. Otras horas felices matarán a estas horas doloridas, las que son hoy heridas. Se tornarán mañana cicatrices. Espera siempre, corazón, espera, que ninguna inquietud es infinita. Y hay una misteriosa primavera donde el dolor humano se marchita. Con tu espuela de plata me das paz al corcel de la ilusión. Si la pena no muere, se la mata. Arriba, corazón. Oh, qué bonito eso. ¿Pero aquí qué dice? No, por Dios, guárdame el secreto del autor. Carmen Marañón. Está muy bien eso. El golpe militar contra el gobierno de la República le sorprende en Ferrol, donde se realiza una brutal represión con el fusilamiento de cientos de personas. Francisco Iglesias, temiendo por su vida, se pone inmediatamente a las órdenes de la comandancia militar y como capitán de ingenieros realiza labores de restablecimiento de comunicaciones y servicios de guardia y vigilancia. Los militares sublevados no obtienen el éxito que han previsto para derrocar al gobierno. Aprovechando la pasión política que divide al país, ambas partes arman a la población civil, convirtiendo lo que iba a ser una rápida asonada militar en una confrontación total de la población española. La guerra civil ya es inevitable. Barcelona es tomada por las milicias anarquistas. Con ayuda de los guardias de asalto, derrotan a los militares sublevados y matan a su jefe, el general Godet, que se rinde a las fuerzas populares de la República. En las zonas ocupadas por los militares en armas, la Falange organiza un ejército de civiles perfectamente armado y pertrechado. La decidida reacción popular contra el alzamiento hace fracasar el golpe de Estado en las principales capitales del país, pero abre al mismo tiempo el camino de la revolución, que desde hace años vienen preparando anarquistas y comunistas por separado y con ideas diametralmente opuestas.
El gobierno de la República se ve impotente para controlar el desconcierto que crean las milicias armadas, que en la mayoría de los casos no obedecen sus órdenes. Franco desembarca en la península con su ejército de África y la situación de los sublevados da un vuelco a su favor. La guerra convencional se generaliza por todos los pueblos y ciudades de España. La liberación del Alcázar de Toledo da a Franco un prestigio indiscutible como líder del bando nacionalista. La llegada de las brigadas internacionales en apoyo de los republicanos es compensada por Hitler y Mussolini con una gran ayuda en hombres y material, que llegará a totalizar cerca de 200.000 italianos y 30.000 alemanes, además de los miles de moros que combaten en el ejército de Franco. La guerra se internacionaliza rápidamente y la confrontación entre españoles toma una dimensión de guerra total que día a día va destruyendo España. Las fuerzas sublevadas combaten ya en todo el país y culminan la ocupación del norte con la toma de Bilbao, que se produce después de un brutal y sangriento bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana. Francisco Iglesias, que ha organizado la aviación nacionalista en Burgos y León, es nombrado por Franco jefe del Estado Mayor y jefe de operaciones de la aviación del norte, y tiene su base en Lacua, Vitoria, desde donde salen sus escuadrillas a bombardear a las fuerzas republicanas que defienden Santander, Asturias y el País Vasco. Participa en operaciones de la zona centro contra los defensores de Madrid, que se baten valientemente. En las orillas del Ebro se dará la batalla decisiva entre los dos ejércitos, que abrirá las puertas de Barcelona el 26 de enero de 1939 a las tropas del general Franco, que entran victoriosas entre aplausos y gritos de alegría de una parte de la población catalana que los recibe como sus libertadores. En la plaza de Cataluña se celebra una multitudinaria misa de acción de gracias por la toma de la ciudad, que presiden los generales Yagüe y Barrón, jefes de las fuerzas ocupantes.
El 28 de marzo de 1939, después de violentas luchas entre comunistas y anarquistas, el coronel Casado rinde Madrid al ejército de Franco y el general Prada, que fue su profesor en la Academia de Toledo, entrega el mando de lo que queda del diezmado ejército republicano en las orillas del río Manzanares, cerca de los derruidos edificios de la ciudad universitaria. El historiador Pedro López nos informa del destino final de la expedición de Iglesias al Amazonas. La crisis previa al estallido de la Guerra Civil motivó el abandono de la expedición y que el material quedase bajo su tutela y el barco destinado a otros fines. Iglesias participó, aunque monárquico, participó en el lado nacional, así llamado, y tuvo su cargo en el Ministerio del Aire en Madrid y, sin embargo, por motivos familiares, fue destinado posteriormente a Galicia, al sector aéreo de Galicia, desde donde contribuiría a diseñar los aeropuertos gallegos. Francisco Iglesias Brahe fue secretario general del Ministerio del Aire y colaboró activamente en la reorganización de la aviación militar y civil española. En 1952, una investigación del Consejo Supremo de Justicia Militar sobre su gestión al frente de organismos de la aviación civil le deja en situación de disponible forzoso. Trabaja unos años como vicepresidente de Iberia y jefe de talleres y material, y el 22 de abril de 1964 pide su retiro definitivo del ejército, renunciando a ascensos, honores y ventajas por estar en posesión de la medalla militar. En la soledad de su pazo de Atoseiriña, en Moraña, cerca de Santiago, se dedica a ordenar sus recuerdos e intentar escribir unas memorias que jamás concluirá. A pesar de haber prestado innumerables servicios que ayudaron a Francisco Franco a conquistar el poder, constituyéndose en caudillo de España, Francisco Iglesias, que realizó brillantemente sus prácticas para el generalato, siendo calificado para el ascenso a general de brigada, verá vetado su ascenso por el propio Franco y morirá en Madrid con el grado de teniente coronel el 14 de marzo de 1973. Por expreso deseo de su familia, los restos mortales de este glorioso aviador, uno de los más condecorados de España, reposan en el cementerio ferrolano de Catabois.